Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, y si tienes alguna duda, pues me vas diciendo. Voy a explicar la primera parte. Vale, esto era el bloque ya de zoología, ¿vale? Entonces estábamos en la primera parte que eran los invertebrados. Entonces, inicialmente, dentro de los invertebrados, dijimos unas ideas básicas que teníamos que saber del tema, que era primero el concepto de simetría, ¿vale? Simetría, acuérdate, era la propiedad que podían tener determinados seres vivos en el caso de que pudieran dividirse en unas estructuras que los denominamos planos. Esto es un plano, ¿vale? Una hoja. De forma que habían organismos que no podían dividirse, no son simétricos, esta parte no era igual que esta, por ese plano de simetría. Hay otros que solo tendrían uno, como el caso nuestro o el caso de todos los insectos, que es bilateral. Hay un único plano de simetría que divide en dos partes idénticas y hay organismos que tienen múltiples planos de simetría, que es lo que se conoce como radial, que vimos fundamentalmente lo que son las medusas y todo lo que son los pólipos, es decir, aquí tienes una anémona, que sería el caso de los nidarios, y también, por ejemplo, los equinodermos, las estrellas de mar, erizos, etc. ¿Vale? Entonces, esto era lo mismo para que vieras la simetría bilateral, simetría radial en cada uno de esos brazos que tiene la estrella. Y esto es lo mismo, para que veas que también hay organismos que no van a tener simetría, aunque dijimos que había esponjas que podían serlo. Pero normalmente los poríferos, las esponjas, no van a ser simétricos. Vale. Aquí vimos un poquillo de todos los invertebrados que vamos a ver, que vimos que realmente los invertebrados son el grupo más numeroso, sería todo esto el grupo más numeroso de todo lo que es el reino animal. Luego estarían los vertebrados que ya hemos hecho el repaso, y que dentro de lo que son los invertebrados, el grupo más numeroso va a ser el de los insectos, también llamados hexápodos porque van a tener 6 patas. ¿Vale? Hay otros grupos que también son numerosos, como ver los crustáceos, los queridarados, las arañas, escorpiones, ¿no? Y los mirápodos 100 pies y 1000 pies. Pero sobre todo los más abundantes dentro de los invertebrados, pues decir que van a ser, en este caso, los hexápodos. Entonces, una vez visto esto, pues ya entrábamos en las características generales de lo que eran los invertebrados. Todos ellos iban a presentar un exoesqueleto, es decir, un exoesqueleto que veríamos bueno, algunos de ellos, ¿vale? Porque vamos a ver que algunos tienen exoesqueleto, como por ejemplo vistes los caracoles, los gasterópodos, en el caso de que pueden tener también incluso una concha interna, como en el caso de los calamares, las sepias, ¿vale? Pero por ejemplo hay organismos como los anélidos, los gusanos, ¿no? Que no tienen esqueleto. Los insectos sí que van a tener diquitina, era una especie de polisacárido de azúcar, ¿vale? Igual que los crustáceos, las gambas, etcétera, pues iban a tener de carbonato cálcico y también de quitina. Todos aquí habrá organismos en función de esa simetría, va a haber de todo. Hay simetría, en este caso radial, simetría bilateral y otros que no van a tener simetría, como vamos a ver el caso de las esponjas. Y cada uno va a tener unas características. Cada filo o tipo de los que vamos a ver ahora va a tener unas características en cuanto vamos a decir si hay fecundación externa o interna, reproducción sexual asexual, ovíparos o ovíparos o ovivíparos, ¿vale? Cada uno va a tener sus peculiaridades. Entonces, dentro de todos los grupos que podíamos ver, dividíamos en lo que íbamos a denominar artrópodos y no artrópodos, ¿vale? ¿Qué significaba esto? Significaba que los que son artrópodos van a tener extremidades con articulaciones, ¿vale? En este caso, van a tener extremidades con articulaciones, ¿vale? Y en el caso de lo que son los no artrópodos, pues toda la articulación es seguida. Es decir, no tienen todo lo que es la pata, no va a tener ninguna articulación, no va a tener ningún punto que una lo que son trocitos, ¿vale? Aquí, en este caso, sí que habrá trocitos que están unidos por esta articulación, ¿vale? Entonces ahí se llaman artrópodos y no artrópodos. Dentro de los no artrópodos veíamos las esponjas, que son los políferos, los nidarios, que son las medusas y los pólipos, es decir, la anémona de mar, anélidos, bueno, todos estos veíamos que son gusanos, y aquí habrá diferente tipo de gusano, los gusanos cilíndricos con anillos, ¿vale? Con segmentos, metámeros, que son los anélidos, los platelmintos, que son gusanos, acuérdate, planos, es decir, que hacían esa forma de así, gusanos planos, como las planarias, ¿vale? Y los nematodos son también gusanos cilíndricos, pero en este caso sin anillos. Los equinodermos, pues veremos que son las estrellas, erizos o figuras, ¿vale?
todos estos grupos que vimos, y moluscos, pues habrán 3 tipos que estuvimos repasando. Son los gasterópodos, caracoles, cefalópodos, pulpos, sepias y bivalvos, en este caso de mejillones, ¿vale? Los principales, mejillones, almejas, todo lo que veamos. Dentro de los artrópodos veremos los crustáceos, es decir, gambas, en este caso cigalas, bogavante, langostas, los insectos que hemos visto, que es el grupo más numeroso, arácnidos, que veremos aquí, que englobaremos lo que son las arañas, los escorpiones, los ácaros, las garrapatas, y dentro de los miriápodos, los cimpiés y los milpiés. Todos estos son artrópodos y estos no artrópodos. Pues esto lo estuvimos viendo y ahora vamos a empezar. Esto es una imagen para que veas lo que era artrópodo, que la ponía en clase para que lo supieres. Pues aquí tengo una pieza, aquí tengo otra pieza, otra pieza, otra pieza y otra pieza. Esta sería. Entonces, estos puntos que tenemos aquí son las articulaciones. De ahí que se llamen artrópodos, ¿vale? En el caso de que no las tengan, pues sería todo seguido y entonces se dice no artrópodo. Vale. Entonces, dentro de los artrópodos, pues como ves, el grupo más numeroso dentro del reino animal, hemos visto que sería los artrópodos, y dentro de ellos, eso sería el número total, dentro de ellos el grupo más numeroso pues corresponde fundamentalmente con el de los insectos. Aunque en esta diapositiva que nos lo han puesto aquí, ¿vale? Aquí están poniendo la cantidad, pero realmente aquí hay un fallo, aquí tendrían que haber puesto insectos, que es el grupo más numeroso, no artrópodos, porque artrópodos veremos que dentro de los artrópodos están los insectos, pero veremos que los artrópodos, en este caso sí que está bien puesto, pero por el sentido que, mira, los artrópodos, todo esto serían no artrópodos y esto artrópodos. Los artrópodos hemos dicho que son los arácnidos, los miriápodos, los crustáceos y los insectos. Entonces, todos estos son los más numerosos, pero es que dentro de estos, los más numerosos son los insectos, ¿vale? Por lo tanto, estos, en este caso, 1.000.000 de especies identificadas que tienes aquí, pues la gran mayoría serían insectos. También hay de estos, pero dentro de estos, que son los mayoritarios, fundamentalmente los insectos. Vale, aquí tenemos no artrópodos, pues, por ejemplo una anémona, como veremos sus tentáculos, la boca y el ano, pues aquí no, estos tentáculos no son patas, pero que no tienen ningún tipo de articulación. Vale, entonces ahora vamos a explicar lo que es el primer grupo, que serían Víctor acaba de venir también a clase. Vale, pues buenos días, Víctor. Vale, entonces estamos repasando los invertebrados y vamos a empezar lo que van a ser las esponjas, ¿vale? Entonces, dentro de lo que son las esponjas, que están acordados dentro de lo que son los poríferos, pues vamos a ver un poquito las características, y esto es un repaso, ¿vale? No es una clase en sí, es un repaso. Entonces, acordaros, aquí habían unos vídeos que si los pincháis, hoy no va al Aules, pero esto lo tenéis en la carpeta, de todas maneras, cuando vaya colgaré el PowerPoint. Pues aquí tenéis unos vídeos para que vierais que si inyectamos colorante, pues ese colorante, una de las características que da nombre a este grupo es que tienen poros, ¿no? Ahí de porífero. Entonces esos poros entraba el agua, y si le poníamos un colorante, pues entraba y saldría por este más grande que se llama ósculo. Veremos que estos animales pues, se alimentaban por ese agua que lleva sustancias nutritivas y que iba a ser absorbida por las paredes de este animal, y respirar por la piel, ¿no? Por difusión. Es decir, respirar iba de donde había más oxígeno a donde había menos, y entonces pasaba. Igual que el CO2 volvía a salir de donde había más a donde había menos, ¿no? Entonces eso lo iremos viendo. Que no todas ellas, hay algunas esponjas que llevan una sustancia que es blanda, que se llama esponjina, ¿vale? Y todas tienen espículas. Lo que pasa es que hay espículas que pueden ser de carbonato de cálcico o de sílice. Lo más normal es que sea de carbonato cálcico. Entonces hay esponjas que tienen pocas espículas, entonces dan ese toque blando, que son las esponjas típicas del Mediterráneo. Y esas espículas son una especie de andamios que tienen para ayudar todavía más a esa sujeción de lo que es su cuerpo. Todas se alimentan por filtración, ahora veremos las espículas. Y acordaros que en estas paredes de aquí tienen unas células que tienen unos flagelos que van a capturar esas sustancias, si esto sería la pared interna, que se llaman cuanocitos. Esos cuanocitos lo que van a hacer es capturar esas sustancias y ya se las pasarían a otras células más internas que no tenéis por qué saber, pero que se llaman amebocitos. Entonces así se nutren.
Y estos animales normalmente son asimétricos, ¿vale? Entonces, fíjate, aunque yo partiera por aquí, esta mitad no es exactamente igual que esta. Entonces, por regla general son asimétricos, aunque algunos pueden ser simétricos. Y finalmente, esta característica que son sexys, es decir, que no se pueden desplazar, ¿no? Aquí no se pueden desplazar y la única manera que pueden decolonizar será a través de fragmentos, que veremos que la reproducción asexual, o liberando los gametos y que esas larvas pues caigan a otra distancia. Bien, aquí tenemos la animación de cómo se alimentaban, ¿vale? Es decir, esto de aquí en el agua entraría por todo lo que son los poros inhalantes. Esto de aquí son las espículas, esto que viene de color negro, que ayudarían a la esponjina. Y estas células que hemos visto que se llaman los cuanocitos, pues tienen unos flagelos que capturarían esas partículas de alimento y serían ya pues generada la digestión. Una vez se generan los desechos, son expulsados a esta cavidad, que se llama la cavidad atrial, el atrio, y de aquí ya se liberaría por el ósculo, este es el orificio más grande, al exterior. Bien, esto es lo mismo que estamos viendo, mirar el ósculo, los poros inhalantes de entrada del agua y la salida a través de ahí, y las espículas que vemos aquí que servirían de esqueleto. Aquí sería el otro dibujo para que viéramos que esas células ampliadas pues tendrían ese flagelo que podrían capturar esas partículas de alimentos. Bien, la reproducción de las esponjas dijimos que puede ser de dos tipos, sexual y asexual. Si es sexual es fecundación externa, lógicamente se produce en el agua, se va a producir el encuentro del óvulo y el espermatozoide, generará un cigoto, ese cigoto se desarrolla, genera una larva y esa larva aterriza y ya en el suelo pues vuelve a generar otra esponja. Entonces puede dar una variabilidad para poder adaptarse a los cambios en el medio. En cambio, también podría suceder lo que es la reproducción asexual, que trozos de esa esponja, que se llaman yemas, pueden caerse, de ser transportados por las corrientes y en determinado punto del suelo volver a generar otra esponja. Este proceso se llama gemación y cada trocito de estos, como veis, se llama yema, ¿vale? Este sería el típico ejemplo para que veáis que tiene tanto reproducción sexual asexual. Recordemos que la reproducción asexual tiene una gran ventaja, que es colonizar rápidamente un medio, pero tiene una desventaja que como todos los individuos van a ser iguales, pues si cambia el medio, si este medio es desfavorable, será desfavorable para todos. Vale, aquí tenemos fotos de esponjas, ¿vale? Todos los poros inhalantes y el ósculo de salida. Aquí tenemos otras más pequeñitas para que veáis también los poros inhalantes y el ósculo de salida. Y ahora una más grande, fijaros, estas más grandes, en este caso, pues saldría un gran ósculo y la entrada por aquí. Vale. Si no tenéis ninguna duda más, ahora se ha vuelto a conectar también Emma, vale, pues estamos repasando invertebrados, ¿vale? Lo colgaré luego la clase. Si a lo largo del día conecta a Aules porque está en mantenimiento, pues parece que no funciona. Recuerdo a la gente que yo creo que aquí, los que estáis aquí, sí que habéis hecho el examen el cuestionario de vertebrados, pero que si no lo hacéis tenéis que hacerlo. Y creo que de los que estáis aquí sí que lo habéis hecho. Entonces os pondré la nota en cuanto esté esto operativo. Vale, entonces vamos a empezar lo que son los nidarios y seguimos. Vale, los nidarios, acordaros que incluyen a medusas, lo que son los pólipos, en este caso el ejemplo más típico de las anémonas, y un caso especial que veremos que son los corales. Los corales son los únicos que van a tener un exoesqueleto de carbonato de cálcico, ¿vale? Que va a proteger a esos individuos. Estos van a ser coloniales y estos son individuales. Coloniales es que a partir de un único individuo se va a generar una población que van a ser todos iguales, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué características tenían. Pues son generalmente marinos, porque solamente hay pocos casos que veremos, por ejemplo, la hidra de agua dulce, pero normalmente son todos marinos. Presentan simetría radial, es decir, que a pesar de que veáis una medusa, pues esta medusa podemos decir que se puede partir en múltiples planos de simetría y sería idéntico. Y esto igual, como habéis visto antes, el ejemplo típico de simetría radial, ¿vale? ¿Qué más? Pues hay dos formas, acordaros. Una forma que es sésil, es decir, que no se desplaza, que es la forma pólipo. Y en la forma pólipo vamos a ver que hay organismos que solamente van a tener la forma pólipo, por ejemplo, las anémonas.
Pero hay organismos como las medusas que van a combinar estas dos fases, la fase pólipo y la fase medusa. La fase pólipo es sésil, vive pegada al suelo, y la fase medusa es de vida libre y va a nadar y se va a desplazar por el agua. En la fase pólipo va a sufrir, en este caso, veremos los organismos que combinan las dos, como es el caso de las medusas. La fase pólipo va a ser la fase de reproducción asexual, porque ahora vamos a ver, acordaros que se van a generar unos anillos, que estos anillos se van a generar lo que es la medusa en sí, ¿vale? Entonces estos anillos, que es la fase pólipo, se da la reproducción asexual, y luego ya las medusas son las que van a liberar gametos que darán lugar a la fase sexual. Por lo tanto, se alternan, esto se llama reproducción alternante. Hay una fase sexual y una fase asexual. Y que son depredadores, es decir, van a capturar pues, presas a través de sus tentáculos, que los tentáculos van a tener estas células que se llaman nidocitos, que en su interior tienen unos orgánulos que se llaman nematocistos, pero no tenéis que saberlo, simplemente el nidocito, y tienen un filamento enrollado. Y si lo disparan, van a clavar la presa y van a generar una sustancia urticante paralizando a lo que es la presa, ¿vale? Eso es lo que dijimos básicamente. Entonces, si seguimos aquí, pues veríamos las dos fases, la fase pólipo, ejemplo la anémona de mar, ¿vale? O la fase de, en este caso, el tomate de mar que veremos luego. Son solitarios los pólipos, excepto los corales que son coloniales. Pueden tener esqueleto o no, solamente tendrán esqueleto externo lo que van a ser los corales. Y en cuanto a la fase de vida libre, acordaros, pues tiene un esqueleto de agua, pues se llama hidrostático, es decir, el agua está aquí dentro y hace mantener esa forma de campana, y son de vida libre, ¿vale? En este caso, pues veíamos las partes, lo que es la forma pólipo, la boca funciona como ano, estos tentáculos que paralizarían las presas con esos nidocitos, ingerirían la presa y la digerirían, luego expulsarían por aquí. En el caso de las medusas, pues tiene la campana o umbrela, la cavidad digestiva, la boca que también funciona como ano, los tentáculos, esta zona se llama manubrio, los tentáculos con esos nidocitos, y en este caso, que tendríamos también, aquí está el aparato reproductor, ¿vale? Que también no tenéis por qué saberlo, pero bueno, aquí están las gónadas, que es el aparato reproductor, ¿vale? Y aquí también habrían tentáculos. Bien, en la fase de reproducción pues podemos diferenciar dos tipos de organismos. Los que son pólipos exclusivos, por ejemplo las anémonas, que sería este caso, pues igual que antes, se reproducen tanto asexual como sexual. En el caso de que sea sexual, pues fecundación externa, liberarán una cría y esa generará otro pólipo. Y en el caso de que sea sexual, pues igual por gemación. Un trocito de ese pólipo se caerá y generará individuos idénticos. Esto sería el tomate de mar, característico del Mediterráneo, ¿vale? Es el típico, junto con lo que es anemonia sulcata, que es la anemona de color marrón gris típica de las rocas. Esta también os la puse, que es la medusa huevo, y esta Pelagica noctiluca. Es muy pequeñita, pero es típica también del Mediterráneo. Esta es Rhizostoma pulmo, que también es una típica de lo que es el Mediterráneo, y esta también es típica, que es Aurelia aurita, ¿vale? Acordaros, esta es característica por estos anillos que realmente es el aparato reproductor, son las gónadas. Esta es una muy grande, esta es muy grande y esta también es muy grande. Esta es muy pequeñita, tamaño de la mano, y esta también es pequeñita. En la reproducción sexual de la medusa, pues acordaros pues, que puede ser, en este caso sexual, que es la típica medusa que vemos en el mar, ¿no? Donde se va a generar la fecundación externa y se van a encontrar los óvulos y espermatozoides, pero recordemos que teníamos que saber que también, como hemos dicho antes, tienen reproducción alternante. Que la medusa de vida libre llega un momento que cuando genera esa fase de reproducción sexual, esa larva aterrizará y generará un pólipo. Y ese pólipo generará unos anillos que se llaman estróbilos, un anillo, otro anillo, otro anillo, otro anillo, que se irán desprendiendo y volverán a generar medusas. Luego esta fase, la reproducción asexual, y esta fase de la reproducción sexual. De que nos digan que hay una fase pólipo de reproducción asexual y una fase medusa de reproducción sexual. Y esto sería otra vez el dibujo para que veáis que ese huevo, esa célula huevo, ese cigoto, va a generar un embrión que se llama larva. Esa larva se fija, genera un pólipo y va generando esos anillos que se llaman estróbilos. Y esos estróbilos ya van a generar las medusas de nuevo. Esta estaba dentro del grupo de lo que vamos a denominar los nidarios, aunque no es del grupo de las medusas. Esto es un hidrozoo, ¿vale?
pero bueno, pero que es como si fuera para vosotros una medusa, que es la típica que venía del Atlántico, por las corrientes se había metido y realmente aquí hay colonias. Hay organismos que se dedican a la reproducción, hay organismos que se dedican simplemente a la estructura de lo que es la medusa y otros organismos que se organizan para generar ese velo para desplazarse. Y esta era medusa. La velela, que también podemos encontrar en la playa cuando hay bastante oleaje y tal, pues estas típicas también, pues del tamaño de un dedo, ¿vale? Que os la enseñé, pero que estaba seca, de color azul y también tiene una especie de vela. Vale, esta es la que dijimos que es la más venenosa del mundo, que es la avispa de mar, ¿no? De Australia, que teníamos ahí el ejemplo. Yo creo que de aquí no creo que tuvierais ninguna duda. ¿Tenéis alguna duda de aquí? ¿No? Vale. Pues vamos a No. acabar, si queréis, el grupo de platelmintos y mañana continuamos con el resto. Vale, entonces dentro de los gusanos, acordaros que existían tres grupos de gusanos. Los gusanos, hemos dicho, cilíndricos con anillos, que son los anélidos, cilíndricos sin anillos, nemátodos, y luego los gusanos planos, que son los platelmintos. Estos gusanos planos, dijimos antes de empezar, que normalmente son de vida libre, viven en el agua, y a estos les llamamos con el nombre de planarias, pero que algunos podrían ser parásitos, como en el caso de las tenias. Había otro ejemplo que os ponía, pero sobre todo la tenia, ¿vale? Estos no tienen aparato digestivo, puesto que ya se iban a alimentar del huésped, o son parásitos. Estaba la tenia del cerdo y la tenia de la vaca. Y las planarias pues son de vida libre, que se podían encontrar en agua dulce, agua de mar, pero sobre todo agua de mar, ¿vale? Marinas. Y ahora pues sí vamos a ver un poquillo las características de estos organismos. Ya tienen lo que se llama una cabeza, fijaros, esta sería la cabeza de la planaria, estos dos falsos ojos o celos que simplemente detectan luz o oscuridad. Esto también sería la cabeza de la tenia, sería esto de aquí, ¿vale? Se llama todo lo que es el aparato este se llama el Scolex. Vale, son hermafroditas, igual que lo que veremos las lombrices de tierra, es decir, pero no se fecundan a sí mismos, es decir, pueden funcionar como macho y como hembra. También tienen capacidad de reproducción asexual. Vimos una foto que ahora vais a ver de si yo partía esta planaria en trozos, se iba a generar cada trozo, iba a regenerarlo. Y el cuerpo, pues las características que hemos visto, es un cuerpo plano y sin anillos. Y con una única abertura que funciona como boca llano, que estaría aquí. Ahí la boca, esta es la boca, que sería ano, y luego se ramifica en lo que es dos ramas de intestino, esta que estáis viendo y esta de aquí, y esta que se va dividiendo. Pues tiene un intestino entre ramas, la rama de arriba y las dos ramas de abajo, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquillo, ¿vale? Fijaros ese intestino, tiene una rama de arriba y dos ramas de abajo. Y ahí estaría la boca que funciona como ano. Esta sería la planaria típica, ¿vale? Que vive en agua, de vida libre, y esta es la tenia. Y esto es la reproducción asexual, que fijaros como si se decapita, se quita la cabeza, esta parte regeneraría lo que es toda la parte de abajo y esta parte de nuevo la cabeza. Y esto es lo mismo, para que lo vierais que la cabeza va a regenerar la parte de abajo y la parte de abajo va a regenerar la cabeza. Y este método se llama regeneración, ¿vale? En el caso anterior, los hemos visto, se llaman gemación, estos casos se llaman regeneración. La parte que pierde se regenera, ¿vale? Es típico el nombre, es lógico. Vale, aquí tenéis cómo se reproducían, pues es una reproducción sexual o asexual, en este caso la sexual, se fusionan y fijaros que tiene un aparato que se puede decir incluso que es fecundación interna, porque tiene el macho un pene que lo introduce dentro del aparato reproductor de lo que va a ser la hembra, ¿vale? Con lo cual, aunque son hermafroditas, fijaros que este también tiene pene y este también tiene pene, pues este también tiene lo que es el saco copulatorio, que será como una especie de ovario, ¿vale? Y el oviducto sería las trompas de falopio. Entonces, en este caso, pues está introduciendo el pene, este está funcionando como macho y este está funcionando como hembra, pero que son hermafroditas, que tienen los dos sexos. Y esta sería la planaria, por ejemplo, en este caso de agua marina, ¿vale? Típicas de este color vistoso para llamar la atención de que pueden ser tóxicos. Esto es la tenia saginata o tenia solium, que dijimos que tiene una cabeza con unas ventosas y unos ganchos, la cabeza se llama Scolex, todo lo que es el cuerpo se llama estróbilo, ¿vale? Y tiene unos anillos, ¿vale? Esos anillos, dijimos que en cada anillo, ahora vamos a ver una imagen, tiene el aparato reproductor masculino y femenino.
Entonces aquí estarían los testículos y estaría lo que es la vagina con el útero y los ovarios. Con lo cual aquí se genera la fecundación, se generan huevos y de ahí lo peligroso que es, porque cada anillo, que se llama proglótide, se puede desprender y volver a liberar huevos, ¿vale? Entonces las partes típicas, pues veríamos aquí esto, ¿vale? Pues esto es lo que vimos y que no tienen, a diferencia del anterior, no tienen aparato digestivo. Y tenéis unos vídeos, ¿vale? No tenían aparato digestivo porque realmente lo que van a hacer es alimentarse de los nutrientes del huésped. Estas tenía Solium, que era del cerdo, y tenía Saginata, que sería la de la vaca. Y dijimos que esto se puede coger en el caso de que comamos tripas, por ejemplo, los callos de cerdo que no estén bien cocinados o que tengan quistes, que son formas de resistencia, que es esto que estáis viendo aquí, los cisticercos, que en ocasiones pues pueden esos huevos ya generar más complicaciones y por la sangre al cerebro y generar una una enfermedad en el sistema nervioso que se llama neurocisticercosis, ¿vale? Que puede generar ya más complicado eso. Y este es el otro ejemplo que vimos, que es otro parásito que es fastiola hepática, que es la duela del hígado, que también es otro parásito y es, como veis, del típico se llama fastiola hepática porque se va a unir al hígado donde se va a alimentar ahí de toda la sangre del hígado del huésped, ¿vale? Creo que aquí no vamos a tener ninguna duda. Vale, pues acabamos de querer nemátodos y ya los amenidos empezamos mañana. Los nemátodos, acordaos, son gusanos cilíndricos sin anillos y algunos de ellos parásitos, como podemos ver la anisakis o la triquina que veremos. Ejemplo, aquí tenéis estos nemátodos, ¿vale? Que estarían, por ejemplo, aquí tenéis unos saltamontes, ¿vale? Parásitos. Hay uno muy famoso, utilizado en investigación, que es este, normalmente abreviado C. elegans, y que vive en el suelo también. Pueden ser parásitos de vida libre y ahora veréis que este es el que vimos que era el típico de anisakis, ¿no? Que venía de un anisakis madre, del delfín, ¿no? Que veríamos ahora que este puede generarnos alergias, ¿no? Pueden generarnos intoxicaciones alérgicas y en el caso más grave pues un shock anafiláctico. Por eso hoy en día se tenían que todos los pescados congelar 48 horas o obligado freír, ¿no? Y que incluso en determinados establecimientos pues esto ya no lo limpiaban para que no hubiera anisakis. Esto sería el anisakis, el delfín produce esos huevos de anisakis, de las hembras que tienen dentro que son más grandes y esos huevos pues, son capturados por crustáceos, por cefalópodos, por otros peces y así vuelve la cadena a cerrarse el ciclo. Y esto ha aumentado pues porque los pescadores normalmente tiran las tripas de los pescados al mar, pasaba lo que pasa. Bien, aquí tenéis un estómago de un delfín con estos más grandes que son el anisakis madre. Y otro ejemplo de parásitos sería la lombriz intestinal de los niños, ¿no? De tocar, por ejemplo, en ese caso el suelo, normalmente excrementos a lo mejor de gato que se pueden quedar ahí en el suelo sin darnos cuenta, pues luego se ponen las manos a la boca. Y aquí teníais un poquillo, ¿vale? Heces y los huevecillos se dan por las heces o incluso aquí tenéis un poquillo pues, para que veáis un poco Ascaris lumbricoide, que es la especie, ¿vale? Los huevecillos son resistentes incluso al cloro, pero son muy sensibles al sol. Salida de los huevecillos se da por las heces, se lo evitas el intestino delgado. Pues todo esto, bueno, no tenéis que saberlo, pero bueno, veáis que también hay parásitos. Y aquí tenemos la filariasis, que es un gusano que lo transmite un mosquito y este mosquito cuando nos pica nos insecta ese gusano y se introduce en unos vasos que se llaman los vasos linfáticos, que lo que hacen es que todo este líquido que rodea las células evacuarlo hacia arriba y si no se puede evacuar hacia arriba se va acumulando, las células van acumulando, si esto es una célula y otra célula van acumulando ese líquido alrededor, no se puede vaciar, no se puede drenar y se acumula ese líquido que se llama intersticial. Vale, eso también puede ser grave. El sistema linfático afecta. Y esto es, en este caso, la triquinosis. ¿Vale? La triquina, que sabéis que ahora ya está muy controlada a nivel de lo que son los cerdos, ¿no? Porque pueden comerse ratas que pueden portar ese parásito que luego puede generar en el hombre todos estos síntomas. Y que en el caso del jabalí, de la carne de jabalí, esto que está en su músculo, pues se tiene que hacer un control sanitario antes de poder comer ese jabalí de caza.
porque esto podía generar incluso muertes en gente si no hay un control sanitario. ¿Vale? Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar y mañana empezaremos anélidos y así poco a poco, pues si no vamos a acabar el tema hoy. Entonces, mañana empezamos con anélidos y recordar, el viernes volveré a subir un cuestionario. Yo vuelvo a insistir a la gente que no ha hecho ese cuestionario, porque hay gente que todavía no lo ha hecho y aún está el correo enviado. Entonces tenéis que hacer ese cuestionario. Y por lo demás, nada más. Ir haciendo los que tengáis alguna ficha pendiente, pues hasta el 12 de junio. Y las clases van a ser así. Yo repaso y haremos un cuestionario. ¿Vale? Pues nos vemos mañana a la hora de clase. Venga, hasta luego. Dios.